Bueno, ya está con nosotros Dulce María Sauri, usted la conoce muy bien, siempre hay que seguirla, le pone en cualquier red social @dulcesauri y así es como la ha de encontrar. Dulce María, qué gusto tenerte por aquí como siempre. Muy buenos días Muy buenos a los días. tres. Muchísimas gracias. Federico Berrueto también con nosotros y ya lo sabe, le pone, a él lo puede seguir poniéndole @Berrueto. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Qué gusto verlos a ambos. Me gustaría empezar por... estrenamos mesa política, por lo menos estrenamos presidenta y gobernador, entre otras cosas. Dulce María, tu opinión sobre el discurso en la Cámara de Diputados de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ahí es donde entiendo se da el mensaje político. Ese es el lugar, ¿no?, donde inicia todo. A ver, para mí el discurso fue esencialmente continuidad sin cambios. Claro, me puse afanosamente a buscar indicadores de nuevos rumbos. Y sí encontré. ¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo, para mí es muy significativa su posición respecto al medio ambiente, porque sí marca una diferencia desde mi perspectiva muy relevante en materia de políticas públicas para el desarrollo en general por parte de la presidenta Sheinbaum. Me pareció también significativo que ella haya anunciado el tope de la producción petrolera. ¿Por qué razón? Porque finalmente es congruente con su señalamiento respecto a la transición energética del país. Podemos hablar después qué significa topar la producción y sobre todo qué significa dedicarla principalmente a refinar en México. El fisco va a dejar de recibir un montón de dinero. Pero bueno, ese es otro tema. Importante, por cierto. Y me parece también muy relevante, como se ha señalado, la parte final de la intervención. Yo lo hubiera girado, hubiera empezado con esa, caray. ¿Verdad? Y al final echarle toda la miel que quisiera al presidente López Obrador. Que ahí, rascándole también, o sea, no sale naturalito, rascándole también, pues sí se despidió de él. Sí. Bueno, o sea, dijo, ya no se va a dedicar a la política, ¿no? Si no me equivoco. Y dijo, fue el tiempo pasado. A mí no me incomoda que lo trate de presidente. Como yo trato de presidente a Ernesto Zedillo, a presidente Vicente Fox. O le decimos a usted gobernadora. O me dicen gobernadora y no están violando ni violentando nada de Guacho Díaz Mera. Sí, desde luego. Entonces creo que hubo esos signos, digamos. Y otro que, bueno, cuando menos muestra que es una mujer bien educada, Claudia Sheinbaum. Saludar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hasta le perdono el besito en la mano que ya lo justificó. Al Güero Velasco, que ya dio una explicación extraña. Pero bueno, es una explicación, no lo evadió. El Güero Velasco no debe tener la mano así en el congelador para que no, ¿verdad? O dándole cachetadas a alguien más, porque acuérdense que a él le gustaba eso de darle cachetadas a sus trabajadores, ¿no? Ave María Purísima. Sí. Bueno, pero sí, ahí está. Federico, no hubo una sola mención a la oposición. Bueno, estamos, como bien dijo Dulce, en una postura de continuidad. Y esto tiene muchas formas o muchos planos. Y una de ellas es la actitud a la oposición. Pero, bueno, más allá de la oposición, yo diría que hay una serie de temas que es preciso encarar con mayor claridad. Y la continuidad inhibe o impide plantearlos al menos como tal. Lo que quiero decir es lo siguiente, que más allá de las filias, de las estrategias o de las acciones políticas, está la realidad, y la realidad de gobernar es muy ingrata, y la realidad que ahora presenta este gobierno es sumamente complicada. Por ejemplo, pronto vamos a saber qué va a suceder con el déficit. El objetivo inicial era reducirlo a 3 puntos del Producto Interno Bruto. Los especialistas dicen que si bien va, quedará en 5%. Y esto tiene una serie de consecuencias. Ya también se está anticipando un recorte del gobierno. Y un recorte del gobierno cuando hay un rezago
en muchas de las áreas cruciales, críticas. Muchos de los accidentes que están ocurriendo en empresas del Estado, Comisión, Pemex, tienen que ver con la falta de mantenimiento, o incluso pudiéramos remitirnos a la infraestructura carretera, que está verdaderamente hecho un desastre. Y con la realidad de que va a reducirse el gasto, bueno, ¿cómo va a hacer eso? Y sobre todo los planteamientos que hizo la presidenta, que necesariamente implican dinero. Y esto yo lo quiero subrayar porque creo que una cosa son las palabras y otra cosa son los resultados. Y me temo que en este gobierno lo que estamos viendo es la continuidad de ejercer el poder, de generar consenso, de construir esperanza sin tener un apego estricto a la realidad y a los resultados. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo que sí debo subrayar es que este gobierno inicia en condiciones sumamente complicadas, y ya no digamos el tema de la inseguridad. En el caso de, ayer platicábamos Gastón y yo, y él me decía, a mí me da esperanza un nuevo inicio, el que las cosas mejoren, y no es que yo me haya querido poner pesimista, pero yo siento que no se nos ha prometido nada diferente, en el sentido de el segundo piso de la transformación y la continuidad. Entonces, durante este tiempo, ¿consideran que vaya a haber algo diferente? Yo lo espero. Estaba viendo en el monitor que tenemos enfrente que acaba de presentar la presidenta Sheinbaum una propuesta integral de reforma constitucional y legales en relación a los derechos de las mujeres. Yo insistiría en lo que comenté con ustedes la semana pasada. Yo esperaba oír en su discurso inaugural un compromiso pleno con la construcción del sistema nacional de cuidados. Espero que esta reforma constitucional vaya en ese sentido, porque no solamente es un tema especialmente sensible para todas y todos los mexicanos, sino muy particularmente para las mujeres, que son las que ejercen principalmente las funciones de cuidadoras, y hacerlo representa para ella una limitación en el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, si la apuesta de su primer bloque de iniciativas de reformas constitucionales va en relación al cumplimiento de este compromiso con el Sistema Nacional de Cuidados, abro mi paraguas para resistir el proyecto de presupuesto 2025 y el tratamiento del déficit presupuestal, en que comparto plenamente las preocupaciones de Federico. Sí, es todo un tema, porque además no está tan fácil reducirlo. En fin, es todo un reto y habrá que ver de dónde sale el dinero. La semana pasada le decíamos que aunque no han incrementado los impuestos, lo que sí es que han bajado los subsidios, lo cual de alguna manera acaba siendo exactamente lo mismo, no más que mediáticamente pues es vendible de otra manera. Y bueno, y ahora pasando a lo que no habíamos hablado, que es el cambio de gobierno en Yucatán, la tercera ideología que tenemos en los últimos años. Tu opinión general para empezar a desgranar poco a poco lo que viene para Yucatán, Dulce María. Pues más bien es las terceras siglas partidistas que gobiernan, ¿no? Bueno, a eso iba. Está personificado en el presidente Joaquín Díaz Mena los cambios, vamos a decir, políticos de Yucatán. Él inició muy joven siendo priista, sí. Después tuvo una larga trayectoria en Acción Nacional, y desde 2018 pertenece a Morena. Entonces me parece que también desde esa perspectiva es simbólico. Yo estuve en el evento. Sí, la vimos, te vimos en televisión. Pues a las 11 de la noche, justo para terminar en el momento en que ya habían, no sonaron, por cierto, las campanas de la catedral, pero bueno, las 12 de la noche, okay. No sonaron, pero ahí estaba la jerarquía católica en pleno, ¿no? Encabezadas por el obispo Pedro Mena. Pero me pareció muy significativo, perdón por los símbolos, el inicio en maya de la intervención de Joaquín Díaz Mena, porque hasta donde la memoria me da, aún siendo maya parlante el doctor Francisco Luna Cano, cuando tomó posesión el 1 de febrero de 1976, no se dirigió en su lengua materna a Yucatán. Solo existe el antecedente de Felipe Carrillo Puerto.
No lo sabía. Que así lo hizo. Entonces, o sea, para mí, o sea, aprecio esto. Ahora bien, dicho lo anterior, a la hora de que empecé otra vez como gambusina a buscar, no encontré cómo se va a operar el llamado renacimiento maya. Vamos a decir, cuál es el conjunto de políticas públicas, además del incremento de los subsidios, muy en la línea de lo que anunció horas después la presidenta Sheinbaum, cómo se va a hacer. Me pareció particularmente importante el reconocimiento a la necesidad de impulsar las obras de infraestructura, el llamado, y digamos que aquí tuvo también el efecto de que se sintió un poco más real, ¿no? El llamado a gobernar con todas y todos los yucatecos. Fue un clima, digamos, que hasta la naturaleza se portó muy bien, vamos a decir, cordial, afable. Y otra cosa que me pareció curiosa, solo me vi a mí misma como exgobernadora. Entiendo que los exgobernadores actuales son Ivonne Ortega, diputada, y los senadores Mauricio Vila y Rolando Zapata, que tenían que estar a las 6 de la mañana del día siguiente, ¿no? Sí. Pero, pues la verdad, se me hizo muy extraño no ver a Patricio Patrón. ¿No fue? Yo pensé que se había ido. No lo vi. Ahora averiguamos. Y no creo que nos hayan sentado en lugares diferentes, ¿no? No habría por qué. Son cosas anecdóticas. Lo importante es que desde la tribuna de la habilitada sala de sesiones del Poder Legislativo yucateco, se comprometió el gobernador en reducir la desigualdad. Me pareció muy adecuado el verbo reducir, no dijo acabar. Exacto. O sea, como que sí tiene idea de las dimensiones, y buscar un gobierno popular, de contacto directo con la gente, y él permanentemente estar al pendiente y recorriendo los municipios. O sea, gobierno, usó la frase muy sabida, de tierra, no de escritorio, y creo que en su caso lo va a cumplir, lo siento así. Sí, esa para mí es su principal fortaleza, el contacto directo. Y de una vez anticipo la debilidad. Un gabinete, a mí no me interesa el origen partidista. Me interesa destacar que nombró secretarias y secretarios y nombró casi hasta el último jefe de departamento. Esos equipos que se integran de esa manera, en que el jefe más modesto siente que él, solo el gobernador, le puede dar órdenes, son anticipo a problemas muy serios en temas muy concretos de administración. Y a esto, aunado a todas las dificultades nacionales que Mauricio Vila, de una u otra manera, ha ido sorteando, recortes a los estados, se iban con un poco más de cuidado cuando era de la oposición partidista, pero ahora que son del mismo gobierno, a ver cómo nos va. Y a ver cómo nos va también con una Guardia Nacional empoderada doblemente, empoderada por la reforma constitucional, pero empoderada porque el estado de Yucatán ya es, vamos a decir, de la Guardia Nacional. Así que mis bendiciones y mis mejores deseos para la repetición de nuestro secretario de Seguridad Pública, del comandante Saidén. Espero que esté tomando una buena cantidad de minerales para fortalecer su hígado. No, tila no, porque no lo quiero tranquilo, lo quiero alerta. Que precisamente le saludó en el evento, que fue lo que vimos todos en televisión. Es. Sí, así es. Federico, tengo la impresión, y el otro día lo platicábamos aquí, era que uno tiene este gabinete, pero ese gabinete está conformado por diferentes grupos. No necesariamente es el gabinete del gobernador. Su trabajo va a ser hacerlo de él, ¿no? Bueno, mira, todos los gobiernos empiezan por un momento, digamos, de composición un tanto compleja. Es decir, que tienes que conciliar distintos intereses en la integración de tu equipo de gobierno, y conforme va pasando el tiempo, pues nos se van imponiendo las necesidades de gobernar bien, y viene un proceso, digamos, de depuración. Es natural que esto suceda, va a suceder en el nivel federal y también va a suceder
en los estados en los cuales se eligieron gobernadores o gobernadoras, como es el caso de Yucatán. Aquí yo lo que vería, yo destacaría 3 cosas. Primero, uno, que aquí no se respira este ambiente de revancha, de rencor, esta actitud rijosa entre quien gobierna y quienes se le oponen o no pertenecen a su proyecto. Y eso es muy sano. Y además honra una tradición donde la alternancia, pues no... Yo creo que ha habido más confrontación entre las fuerzas de un mismo partido que de un partido respecto a otro, pero bueno, ya es una cosa que veremos. La otra situación que yo destacaría es la relación con el centro. Y esto que se ha mencionado de hacer de progreso, de conectar el Tren Maya, o más bien volverlo un tema de carga y donde progreso es uno de los puntos estratégicos, creo que es un anuncio muy prometedor y ojalá y esto tenga pronta realización. Y el otro tema es lo que hizo ayer el gobernador. Supongo que las primeras horas tuvo que estar en la Ciudad de México y aquí ajustar su agenda a lo que ocurría en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum. Pero el que haya visitado al C5, creo que es una señal que apunta a lo que decía precisamente Dulce María. Cómo mantener la moral en alto y cómo convalidar lo que se ha hecho muy bien y que hace de Yucatán una situación de excepción en materia de seguridad pública. Y aquí el gobernador, junto con todos los yucatecos, debe tener plantear un frente común para que esta inercia nacional de militarización o de tener una visión despectiva respecto a los estados y municipios, pues no ocurra en un estado donde ha tenido un desempeño ejemplar. Y totalmente. Y bueno, en este último par de minutos, pues el desearnos como Estado, el mantener los canales abiertos, el poder platicar, el poder señalar lo que está bien, el poder señalar lo que está mal, que es importantísimo para poder tener una buena relación entre todos, ¿no? Pues yo esperaría que Yucatán se conserve como una isla, pero una isla con capacidad de lograr que vamos a decir, este ambiente benéfico también se extienda a otras partes del país, ¿no? Sí. Yo sé que la presidenta Sheinbaum tiene ojos para Yucatán y está viendo en este clima de seguridad y de no polarización una oportunidad para acelerar el desarrollo que trae el Estado. Y particularmente me gusta otro detalle que tal vez pasa desapercibido, que Jorge Zavala, que fue el director del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Hideo Noguchi, se haga cargo del proyecto del Parque Científico y Tecnológico, porque creo que si logra rescatar la idea original, sí, que traía desde el gobierno de Ivonne Ortega, que fue cuando se construyó el parque, y juntarla con esta determinación de la presidenta Sheinbaum de hacer de la ciencia y la tecnología un estilo y una forma de gobernar, creo que Yucatán tiene mucho que hacer. Sí. Espero que el gobierno de Huacho Díaz Mena así lo entienda y lo trabaje. Ojalá que así sea, Federico. Pues siempre los relevos de gobierno invitan a la esperanza. Creo que en el caso nacional tenemos un escenario mucho más complicado del que tenemos en Yucatán. Creo que hay condiciones aquí para ver las cosas con un sentimiento de fundada esperanza. Sí, totalmente. Bueno, pues veremos cómo salen las cosas, próximamente. Nada más rápido, nos dicen aquí, nada más para que con esto nos vayamos, se está presentando ante el Congreso las primeras iniciativas en materia de derechos y protección a las mujeres. El primer paquete de 5 iniciativas, una de ellas constitucional, busca acrecentar los derechos de las mujeres y garantizar su acceso a la justicia. Explicó la presidenta que elaborará una cartilla de los derechos de las mujeres y piensa distribuirla entre toda la población. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó cómo funcionará el programa de pensiones para mujeres de 60 a 64 años. Así que ahí lo tenemos. Ahí vamos. Pues ojalá. Federico, muchísimas como gracias. Siempre. Muchísimas gracias. @Berrueto, Dulce María, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. @Dulcesauri, así es como la debe buscar. 8 de la mañana con 18. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahí venimos. En 3 minutos regresamos a Primera